El concepto de imperialismo, al igual que el concepto de capitalismo, el concepto de lucha de clases, durante las décadas anteriores cayó en desuso dentro del ámbito de los economistas, los políticos, los medios de comunicación. En nuestros días, afortunadamente, el término ha vuelto a insertarse en el vocabulario cotidiano, quizá gracias a que la categoría de imperialismo aún conserva la capacidad para describir el funcionamiento y las dinámicas que originalmente contribuyeron a su elaboración. Para nuestro programa de hoy en Lo Marginal en el Centro, tenemos una entrevista. Contamos con la presencia del ingeniero Omar Carreón Abud, autor del libro Reivindicar la Verdad e ingeniero en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. Además, el ingeniero Omar es un luchador social de toda la vida. Hola, ingeniero, gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, licenciado, para servirle a usted y a su amable auditorio. Gracias por aceptar más bien usted la entrevista. Quería comenzar un poco discutiendo sobre la cuestión del imperialismo, porque como decía al principio, el imperialismo sigue vivo y coleando. Hoy podemos observar con mayor contundencia, por ejemplo, algunos de sus síntomas: la concentración de capital, el predominio de los monopolios, la obscena acumulación de riqueza del 1%, el acrecentado papel del capital financiero, la explotación de capitales y el reparto del mundo en distintas esferas de influencia, siendo, me parece, Estados Unidos la potencia mundial. Mientras unas pocas naciones del capitalismo reforzaron su capacidad para concentrar los procesos productivos a escala mundial y la circulación de mercancías y servicios, la enorme mayoría de los países, en realidad, me parece que vio profundizar su dependencia externa a las metrópolis. En nuestra sociedad actual, en nuestro tiempo histórico, Estados Unidos ha sido la potencia mundial. En términos económicos, políticos y no menos importante, ideológicos, la alternancia de demócratas y republicanos en la política doméstica ha mantenido la misma política exterior, una política de dominación y de hegemonía. Pero parece que el monstruo comienza a perder fuerzas. ¿Cree usted, ingeniero Omar, que la hegemonía de Estados Unidos está en decadencia? Bueno, pues muy bien, licenciado. Muchas gracias, buenas tardes. Y yo quiero empezar, antes de responder su pregunta, por decirle a usted y a sus compañeros de el programa Lo Marginal en el Centro, que para mí es un honor que me inviten a participar en su programa. Lo digo porque lo puedo demostrar. Me parece un programa muy importante, no solo por lo que se dice, no solo por lo que se analiza, sino por quién lo hace. Está claro que se trata de un grupo de jóvenes intelectuales que yo no creo que se pueda encontrar otro actualmente en México. Es el único grupo de jóvenes intelectuales capaz de sostener un programa
de análisis científico sobre la problemática social. Más hoy que la juventud está atravesando por gravísimos problemas que tienen su expresión más evidente, pues en que la cantidad de suicidios que hay entre los jóvenes se ha convertido prácticamente en una plaga. Entonces, el equipo de Lo Marginal en el centro merece las más importantes, serias felicitaciones, y hago votos porque sigan trabajando y sigan mejorando. Muchas felicidades, licenciado. No, muchas gracias más bien a usted por estas palabras tan halagüeñas. El proyecto de Lo Marginal en el centro sí me parece que tiene como objetivo fundamentalmente pues desenmarañar la cuestión social, y muchas gracias por eso, y más bien gracias por aceptar venir a colaborar con nosotros. Sí, es un proyecto muy importante, soportado por gente muy joven que está sentando un precedente muy importante en el país. Ahora, sobre el imperialismo. Bueno, yo soy de los que piensan que el imperialismo es una consecuencia necesaria del capitalismo. Es decir, que el capitalismo es un modo de producción que tiene como base la extracción del trabajo sobrante de los trabajadores, para que de esta manera el propietario del negocio, de las fábricas, de los medios de producción en general, pues se apropie de este trabajo. Pero la apropiación de este trabajo ajeno está siempre vinculada con la fabricación de una mercancía. Y precisamente esa mercancía tiene incorporado el tiempo de trabajo dedicado por el trabajador y no pagado, pero para poderlo hacer realidad es necesario que esa mercancía se venda. Esto impone ya desde este punto de vista que el capitalista y el país de los capitalistas tiene que garantizar compradores constantes de mercancías, y esto lo lleva a vender, a procurar venderlas no solo en el país, sino en el extranjero, y cada vez más para poder mantener su negocio. Pero esta expansión constante de la producción para poder hacer realidad la ganancia, o como le llamó Marx, la plusvalía, implica la necesidad de contar con fuentes de materias primas cada vez más abundantes. Entonces, este modo de producción obliga a expandir el mercado para vender, y obliga a expandir las fuentes de materias primas. Y esto es lo que hace el imperialismo. El imperialismo es la conquista de mercados y la conquista de fuentes de materias primas. ¿Cuál sería la diferencia con otro tipo de producción? Pues que no se tendrían que producir mercancías incluso sobrantes, porque en el capitalismo se producen muchas mercancías sobrantes, se desperdician los recursos. ¿Por qué? Porque es hasta que la mercancía llega al mercado que se sabe si era necesaria o no era necesaria para la sociedad, y en qué medida era necesaria. Entonces, esta falta de planificación, esta anarquía en la producción lleva necesariamente pues al desperdicio. Entonces, el capitalismo por naturaleza desarrollado tiene que ser imperialista y tiene que ser una economía del desperdicio. Sí, me parece que esa idea es sumamente interesante, en el sentido en que el germen original del imperialismo tiende a ser necesariamente el capitalismo, el sistema capitalista de producción,
Pero un poco preguntando sobre la cuestión del papel de Estados Unidos, del papel que ha tenido en Estados Unidos. Recientemente usted ha escrito un artículo en la revista Usos que me ha parecido que es muy interesante, sobre todo porque retoma algunos puntos fundamentales sobre el momento actual en que vivimos. Y usted mencionaba que Estados Unidos desde hace algún tiempo refleja o acusa una especie de pérdida de hegemonía. ¿Podría un poco ahondar en esta cuestión, en esta situación? Sí, Estados Unidos tiene problemas internos graves que es necesario pues, que se diluciden, que son contradicciones internas que han surgido precisamente del modo de producción capitalista. Marx predijo que el modo de producción capitalista iba a fenecer, iba a terminar y ser sustituido por las contradicciones internas pues, que se acumulaban en su seno. Entonces, una de las contradicciones internas que existen en Estados Unidos y que es necesario considerar es la deuda. La deuda de Estados Unidos es una deuda inmensa que ha tenido que contratar y que no puede dejar de hacerlo precisamente por su carácter de Estado capitalista. En 2020, la deuda en Estados Unidos ya era del 134% del Producto Interno Bruto. O sea, esto en términos más sencillos, para no utilizar solamente términos técnicos, Sí, sí. es 34% más de lo que produce en un año el Producto Interno Bruto, de todo lo que produce. Esta es la deuda. Es como si una persona ganara 100,000 pesos al año y tuviera una deuda de 134,000 pesos. Esto es difícilmente sostenible. Además, esta deuda ha estado creciendo constantemente en los últimos años. En 2010 apenas era del 95% y ahora ya es del 134%. Daremos la cifra de dólares que adeuda Estados Unidos. 30,899,621,904,306 dólares. Sí. Para ponerlo de otra manera, esto equivale a que cada ciudadano norteamericano tiene una deuda de 92,761 dólares. 92,700 dólares debe cada ciudadano norteamericano. Esto cada día es más insostenible. Insostenible. Un país no puede acumular estas deudas. Además, esa deuda está subiendo cada segundo. Invito a todos nuestros atentos que nos están presenciando, que nos siguen en este programa, a que vean una página muy curiosa que se llama USA Debt, en donde aparece la deuda de Estados Unidos medida en tiempo real. Y parece una bomba de gasolinera cuando Sí, está sí, la sí. gente poniendo gasolina, como se están moviendo los números. Cada segundo está moviéndose. Y ahora todavía más, porque la Reserva Federal está reajustando las tasas de interés. Entonces, cada nuevo reajuste de las tasas de interés es una elevación de la deuda. Esto está enriqueciendo terriblemente, espantosamente, a los banqueros de Estados Unidos. Entonces, este es una de las causas internas que es necesario que se resuelvan. ¿A qué se debe la acumulación de esta deuda? Se debe, pues, a las guerras. Estados Unidos ha librado
más de 100 intervenciones militares solamente desde 1991. Y esto cuesta mucho dinero. Y ya para financiar todo esto ha sido necesario pues que se contraten créditos. También hubo una generación muy numerosa en Estados Unidos que se le llamó los baby boomers, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y precisamente el envejecimiento de esta generación numerosa, que ahora ya paga menos impuestos por su edad o ha dejado de trabajar, es otra de las razones por las cuales pues se está acumulando esta deuda y el presupuesto no alcanza. Entonces, esta es una de las causas importantes. Las tres que yo voy a mencionar son con D, porque la segunda es la desigualdad. La desigualdad es terrible en Estados Unidos. Esta desigualdad no es simplemente una cuestión moral, es un problema económico. Es decir, toda la gente que no tiene ingresos o que tiene muy bajos ingresos, simple y sencillamente está incapacitada para comprar las mercancías que le urge vender al sistema capitalista. Está marginado. De hecho, por eso aquí en México se están dando ayudas a la población vulnerable, porque es una manera de mantenerles su poder de compra para que retire mercancías de los almacenes. Aparte de que aquí en México, pues eso se está usando como propaganda electoral. Con el dinero del pueblo que se le entrega al pueblo, se hace propaganda electoral. Pero la desigualdad en Estados Unidos es espantosa. Es el país más rico del mundo y es el que crea más millonarios. Es el país que tiene la desigualdad más alta de todo el G, que es G7. Y sin embargo, la gente pobre, la que no tiene trabajo, pues la está pasando muy difícil. La esperanza de vida en Estados Unidos en 2020 a 2021 cayó 2 años. Ahora ya la gente en Estados Unidos vive 2 años menos. ¿Qué otra cosa le está afectando gravemente a su población? La epidemia de opioides. Hay 100,000 muertos el año pasado. Todo esto son crisis. No pueden tener tanta gente drogadicta en un país sin que esto repercuta en la economía. En la salud pública y en la economía. Sí, se sabe incluso que el ejército tiene problemas para reclutar personal, porque a cada momento es más el solicitante que no llena los requisitos, o porque no tiene la talla, o porque no tiene el peso, o porque no tiene ni siquiera la educación mínima, o porque está enfermo, o porque es adicto a las drogas, ya desde entrada. Entonces, esto representa un problema. ¿Qué más podemos decir de esta crisis de la desigualdad? Bueno, lo podemos notar ahora del COVID. Estados Unidos, el país más rico del mundo, es el que tuvo más muertes por COVID. 1,000,000 de muertes. La sexta parte de las muertes en el mundo las aportó Estados Unidos. Esto es consecuencia de la pobreza, de que hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a la salud. En Estados Unidos no existe el acceso universal gratuito a la salud. Hay que pagar. Según la Oficina del Censo, en 2018, 27,5 millones de personas, entre ellas más de 4 millones de niños, vivieron sin seguro médico. Entonces, pues, esta pobreza está azotando a los Estados Unidos. No puede mantenerse, no puede mantener su hegemonía
con estos con estos problemas niveles. internos graves. Sí, usted había mencionado en la primera parte de su intervención un aspecto fundamental que me parece que nos puede ayudar también a entender la dinámica del imperialismo, que es precisamente la cuestión de la guerra, las intervenciones militares, las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en todo el siglo XX y también en el siglo XXI. Pero estas intervenciones, ¿qué consecuencias, por ejemplo, han tenido para los pueblos de América Latina y para el sistema, para el mundo en general? Y le quería preguntar en esta misma sección, ¿Estados Unidos sigue siendo el guardián del mundo o emergen nuevas potencias que pueden disputarle la hegemonía a Estados Unidos? Sí, pues ya han emergido nuevas potencias que le están disputando la hegemonía a Estados Unidos precisamente por estos problemas que estamos mencionando. Sí, sí. Nos faltaría mencionar, aunque sea brevemente, la desindustrialización. Estados Unidos está dejando de producir esas mercancías porque las empresas han buscado mejores oportunidades de inversión, como por ejemplo en México o en China, en donde los salarios son más bajos. Entonces, Estados Unidos ya tiene muchas ciudades fantasma. Todo lo que es la megalópolis en torno alrededor de los grandes lagos en la zona de Estados Unidos ha decaído mucho, de una forma muy impresionante. Tuve oportunidad de ver un video de un recorrido por pues lo que serían los restos de la industria en la ciudad de Detroit, y es verdaderamente impresionante la amplia zona de pues de ruinas que existen de las fábricas. Es más, el que filmó el video, que hace un recorrido pues bastante clarificador, dice que ya hay agencias de viajes que organizan recorridos entrando a las fábricas para ver lo que queda ahora de la destrucción. Un tour por Detroit. Y eso era Detroit, ¿verdad? La capital del automóvil y de todo eso. Pero no es la única población. Son decenas de poblaciones que padecen la desindustrialización. Mencionaremos otro aspecto. Ahorita voy a hablar de los países Sí, que sí. están emergiendo. No se me Sí. ha olvidado. No sé si se dio usted cuenta hace unos pocos días que decía el presidente Biden que iba a perdonar la deuda, bueno, no toda, pero una parte de la deuda de los estudiantes de Sí, sí. Estados Unidos. Les iba a condonar $10,000. Esto nos lleva a que, pues, hay deudas también gigantescas, porque ahora estudiar la educación superior en Estados Unidos está frenando el desarrollo de las mentes que van a producir y a dirigir la producción. Se convirtió en un negocio la educación, en un negocio lucrativo, y ahora tienen problemas. Yo creo que esa podría ser una de las explicaciones de por qué Rusia ha desarrollado armamento mucho más moderno y eficaz que Estados Unidos y lo ha dejado atrás. Porque en Rusia abundan los doctores, los maestros en ciencias, en física, en matemáticas, en química, en diferentes ramas. Y en Estados Unidos, ¿qué tenemos? En 2020, la deuda total de préstamos estudiantiles alcanzó la cifra récord de 1.56 billones de dólares. Solo 45 millones de universitarios deben en conjunto casi 1.6 billones de dólares. ¿Qué más? Sí, ¿Cuál sí. otro dato podría usarse para que nuestros oyentes lo retengan? Hay jubilados que todavía deben de sus estudios superiores. Entonces,
Esto es un tapón para el desarrollo de la inteligencia de un país. Todo esto está ocasionando que Estados Unidos se quede atrás en el desarrollo económico. Y entonces hay países, en efecto, creo que el más representativo es China, en donde pues se han aplicado otros métodos de producción diferentes. Se ha concebido al partido, en este caso al Partido Comunista Chino, como un detonador del desarrollo social. No es un partido que aparezca cada 3 o cada 6 años a solicitar el voto de los ciudadanos, engañándolos con programas y con promesas. Es un partido que tiene presencia permanente entre la población. Se dice que entre 600 y 800 millones de chinos salieron de la pobreza. Y esto es cierto, porque es un dato hasta del Banco Mundial. Pero lo que se dice poco es que para eso se tuvieron que meter a las comunidades pobres casi 3 millones de militantes del Partido Comunista a trabajar en las comunidades, porque no era nada más cuestión de darle un empleo o de ponerle la luz a los que vivían en pobreza y en pobreza extrema. Era necesario cambiarles la vida totalmente, porque muchas veces la gente hasta se queda acostumbrada a su pobreza. Este trabajo del Partido Comunista Chino fue el que resolvió el problema de la pobreza extrema en China. Y muchas otras cosas que ha estado haciendo con el partido y que le han permitido desarrollarse ampliamente a China. Recuerdo que cuando era presidente o cuando cuando era presidente Donald Trump, ¿sí? Dice que cuando él fue a China, no fue cuando era presidente, pero ya había ido antes, se dio cuenta que los aeropuertos de Estados Unidos eran aeropuertos del tercer mundo. Eso dijo de los aeropuertos de su país. Bueno, pues todo esto le ha permitido a China crecer a unas tasas verdaderamente impresionantes. 10, 12%. Ahora que tuvo que enfrentar el COVID, pues tuvo un descenso en el crecimiento, pero aún así está en 6, 7, 8% creciendo, repartiendo la riqueza, educando a su pueblo, ¿verdad? Atendiendo su salud. Recordemos que cuando empezó el COVID, ordenaron la construcción de un hospital en Wuhan y levantaron un hospital de 1,000 camas en una semana. Entonces es un gobierno preocupado por el bienestar de su pueblo y por lo tanto está resultando un pueblo trabajador y productivo. El caso de Rusia es un poquito diferente porque Rusia sufrió el embate del imperialismo muy directamente. Todo lo que eran las propiedades del Estado fueron privatizadas durante la época de Boris Yeltsin. Los rusos se empobrecieron y es hasta que empieza este siglo que empiezan a mejorar su situación y claro, también a mejorar notoriamente su armamento y su capacidad defensiva de Estados Unidos. No son los únicos. Está también la India, que está aumentando su producción. Todos estos países consideran, y correctamente, que tienen derecho a vender sus mercancías, que tienen derecho a comprar materias primas, que tienen derecho a transportar sus materias primas por las vías terrestres, por las vías marítimas, y por lo tanto son países que están abogando y defendiendo por un mundo multipolar, que no quiere decir de muchos polos, quiere decir en donde no haya hegemonías y los países realmente puedan convivir, pero básicamente sustentados en una ley universal, ley internacional que se comprometan todos los países a respetar.
Sí, me parece que estas ideas que usted también, yo las había leído, por ejemplo, en su artículo, que desde aquí evidentemente recomendamos en defensa de un mundo multipolar, que escribe para la revista Abusos de esta edición. Me parece que había dos ideas, yo encontré dos ideas muy poderosas en el artículo. El primero, un poco el fenómeno de las resistencias de los países, pues influidos por el imperialismo. Usted mencionaba que la gente no se había acostumbrado a vivir en un mundo unipolar y siempre había buscado también la diversidad en la producción, en la ideología, en el conocimiento, en la economía, que era mucho más benéfico que vivir bajo esta dictadura, digamos, etérea que imponía la visión unipolar de Estados Unidos. Y la segunda cosa que me parecía sumamente importante, que usted la ha retomado aquí, es, usted lo pone en estos términos, transitar o encaminarnos hacia un mundo sin hegemonía, sin las odiosas hegemonías. Y quería preguntar, para ir terminando esta entrevista y cerrando ese tercer bloque, ¿qué aspectos positivos tendría la emergencia de un mundo unipolar, la emergencia de un mundo sin hegemonía? Multipolar. Multipolar, perdón, multipolar. Sí. Bueno, yo creo que eso permitiría el desarrollo no solo de los países más avanzados, sino el desarrollo de todos los pueblos de la tierra. Porque también no hay que olvidar que aunque se les llame países subdesarrollados, esto es un eufemismo. En realidad, los países son países oprimidos, limitados en su desarrollo, precisamente para darle paso a el imperialismo. Recordemos, aunque no se trata del imperialismo clásico, ni mucho menos, pero yo lo menciono porque estamos en México. Recordemos que en México estaba estrictamente prohibido producir algunos cultivos para que fuera la metrópoli, España, la que los trajera de allá para los mexicanos. Bueno, pues se acabó la dominación española, por lo menos tal como existió durante la colonia, pero ahora hay dominación económica de Estados Unidos que también le pone límites a la producción mexicana, le pone límites a las compras y ventas, a la circulación de sus mercancías, también le interesa mucho, pues, mantener dominado a México y a todos los países. Sí, sí. Ahora, pues, Argentina se está incorporando, está solicitando su incorporación a los Los BRICS BRICS. y parece que, pues, por esta vía quiere aumentar su producción. A lo mejor por esto quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner. Pues bueno, ingeniero Omar, muchas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Ha sido muy benéfico para Lo Marginal en el Centro tenerlo aquí el día de hoy. Quería terminar también con la idea de que, con la misma idea que usted había mencionado anteriormente, que hay otra alternativa para los pueblos del mundo. En algún momento emergerá porque tiene que emerger esta alternativa. Una nueva forma de organizar la vida, la economía, las sociedades. Y cuando llegue ese momento, esperemos que surja esta nueva organización deseada por las mayorías y que beneficie a todas las clases subalternas, a todos los trabajadores del mundo. Muchas gracias, ingeniero Omar. Esto ha sido todo en Lo Marginal en el Centro. Nos vemos en próximas emisiones. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Que Gracias, sigan gracias. progresando con su programa. Gracias.